Germinación in vitro de chile chiltepín capsicum, variedad Glabdisculum. En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, en la asignatura de Cultivo de Tejidos Vegetales, por alumnos de séptimo semestre en Innovación Agrícola Sustentable. Los integrantes somos Alvarado Rodríguez Alejandra, Garibay Salazar Cristian Omar, Lua Duarte Carolina Lisbeth, Martínez Vega Óscar, Pérez Herrera César Osmar, Tinajero Arteaga Jesús Andrés y Vega Navarro Brian Jesús. Su ubicación se encuentra desde el sur de Estados Unidos, prácticamente todo México, Centroamérica y el norte de Sudamérica. La importancia del chiltepín desde una perspectiva socioeconómica es porque tiene valor nutricional y también porque se ha visto que tiene valores nutrimentales. Esa es una parte. Por otro lado, en el 2021, el rendimiento de promedio de 20 hectáreas que se cultivaron fue de 0.84 toneladas por hectárea. En ese momento, el precio medio rural de la tonelada era de 410,000 pesos, lo cual genera un valor de producción de 344,400 pesos por hectárea. Por otro lado, desde el lado agronómico, el chiltepín, por tener una extensa distribución y, y tener una variabilidad genética, lo convierte en un buen candidato para utilizarse como para hacer mejoras genéticas. El chiltepín es un arbusto perenne o anual que es muy ramificado y tiene las ramas muy delgadas. Sus hojas tienen los pecíolos también muy delgados y estas son de formas lanceoladas o ovaladas. Llegan a medir de 1 centímetro a 2,5 centímetros. El peciolo de sus flores es delgado, pero este ya es un poco más recto y, y rígido porque va a dar paso a que se genere la polinización y se dé el fruto, que es una baya globosa o el isodal. Por otro lado, tenemos la semilla y la germinación. Para la formación de la semilla, pues primero tiene que dar la polinización, eso da paso a la doble fecundación y ahí a la formación del fruto y que dentro del fruto va a estar la semilla. La semilla se constituye de tres partes muy importantes, que son el embrión, la cubierta seminal y el endospermo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un corte histológico de una semilla de chiltepín, que bien también podemos ver aquí su radícula, su eje hipocotilo radícula, donde se puede alcanzar a ver un poquito la plúmula y los dos cotiledones, ya que es una dicotiledone. Por otro lado, nosotros también vemos que es una semilla redondeada, es pequeña, tiene un embrión curvo, que es todo este de aquí, una superficie rugosa y un hilio en forma de poro. Se debería encontrar aquí. El hilio es la parte donde la planta, perdón, la semilla hace la transferencia de agua y gases y por donde también se espera que la radícula salga. Eh, para que una semilla germine, nosotros necesitamos que sea una semilla viable, que haya agua, temperatura, oxígeno y luz adecuado, que sea una semilla sin latencia y sin patógenos. La latencia es esta parte que hace que la semilla pues no pueda germinar aún así tenga las condiciones adecuadas. Por ejemplo, está la latencia intrínseca, que es la latencia que puede llegar a tener la semilla por sí sola, por su naturaleza. Y está la otra parte, que es la latencia por cubierta seminal, que en sí funciona como un bloqueo, porque no deja a veces salir a la radícula, a veces no deja que entre agua, o a veces no deja que pase el oxígeno, o este tipo de situaciones
y pues la latencia no se puede detener y esto a veces pues depende de algunos factores que incluso en la naturaleza pueden durar días, semanas, meses para que se desactive la latencia y empiece la germinación. La germinación desde el lado fisiológicamente, pues se entiende que el primer paso es la indivisión del agua, que es lo que les contaba, entra el agua por dentro del hilio, eh, empieza a tocar el embrión, este empieza a hacer reproducción celular, que es la elongación y la división, y ya después de eso, pues ya empieza con la diferenciación de células y tejidos. Pues las generalidades del cultivo de tejidos vegetales la podemos entender como el cultivo in vitro de plantas o de células o explantes, pues. Por este lado, pues se usa el efecto de totipotencialidad en las plantas para poder generarlo y todo esto se genera en condiciones de asepsia y para que la planta pueda crecer o el explante, la célula, se utilizan medios de cultivo donde nosotros pues controlamos los nutrientes que van a estar disponibles, también los reguladores de crecimiento vegetal, vitaminas, etcétera. Por otro lado, también algo muy importante es que tenemos el control de los factores como la temperatura, la humedad relativa y el fotoperiodo, que para la investigación o incluso para la reproducción de plantas, pues es algo muy importante. Entre las funciones del cultivo de tejidos vegetales, pues una de las más importantes, una de las que más se le ha sacado provecho es a la propagación clonal masiva, a la transformación genética, a la obtención de metabolitos secundarios y a la obtención de plantas sin patógenos. Sin embargo, pues la utilidad de esta biotecnología es, es vasta, incluso hasta se sigue investigando y todavía hay más de eso. Por otro lado, las fases del cultivo de tejidos vegetales, pues es primeramente la elección del explante, ya de ahí pasamos al establecimiento del cultivo, después a la multiplicación, que es el generar brotes adventicios para así nosotros poder hacer paso a las funciones de la propagación clonal masiva, la transformación genética, o depende, pues, es para generar material de trabajo. Ya de ahí podemos pasar a la conversión, a la conversión polar, que puede ser bien de la formación de raíces, generar la parte aérea, o si tenemos la parte aérea, generar las raíces. Muy bien. Pues en el cultivo in vitro de capsicum, pues se ha visto investigaciones de Guerrero en el 2021 que hizo él una recopilación de qué es lo que se ha hecho en la biotecnología con capsicum. Entonces ahí él menciona que se ha hecho en sistemas de regeneración in vitro como la organogénesis, embriogénesis somática, cultivo de anteras, rescate de embriones y cultivo de protoplastos. También, pues, aprovechando la variabilidad genética del chile y viendo todas las mutaciones que se pueden dar, pues se está estudiando también la variación somaclonal para hacer una identificación, una aplicación de estos mismos genes y asimismo poder hacer mejoramientos genéticos, por ejemplo, y así pues también se ha hecho investigación desde la transformación genética con agrobacterium y con biobalística. En esta misma investigación, Guerrero menciona los problemas en la biotecnología. Por ejemplo, uno de ellos es el arrosetamiento de los brotes adventicios, lo cual lo podemos ver en la foto E de una investigación que hizo Valadez en el 2009, donde, pues si lo notan, unos de los brotes están más grandes que otros, unos están muy pequeños, otros están medianos, incluso desde donde se está originando el brote, pues no se alcanzan a diferenciar tallos de hojas, entonces esto pues limita la posibilidad de multiplicarlo. Por otro lado, pues la morfología, el genotipo de dependencia,
es porque la morfología de las plantas depende mucho de las condiciones que están teniendo y del medio de cultivo en el que se está realizando. Entonces, pues no se puede realizar protocolos generalizados, más bien lo que se ha estado haciendo es protocolos específicos para una variedad, vamos, como lo que estamos haciendo ahorita. Por otro lado, otro de los problemas es de que en esto del cultivo in vitro, pues las plantas de capsicum se consideran como recalcitrantes. Entonces, pues lo que ahí se ha estado haciendo, lo que se propone hacer es de que si se selecciona el explante adecuado y si se está haciendo barridos hormonales o se está diseñando medios de cultivo, pues esto sí se puede realizar, pero por la naturaleza recalcitrante es algo que les complica el desarrollo de otras tecnologías. En nuestra investigación, pues los objetivos en general es establecer las condiciones óptimas para la germinación in vitro de chile chiltepín y entre las específicas está el evaluar la eficacia del método de desinfección utilizado para el cultivo in vitro y determinar el porcentaje de germinación. Las fases de nuestro protocolo son la obtención del explante, la desinfección del mismo, un tratamiento con ácido giberélico y para ahí pasar al establecimiento del cultivo in vitro. Sobre los datos del explante, pues fueron obtenidos en el mes de agosto del año pasado para extraer las semillas en noviembre del mismo año. Los frutos fueron cosechados del ciclo primavera-verano del 2022 en la comunidad de Ciudad Obregón, Sonora. Fueron de frutos maduros y secos que fueron obtenidos de un mercado de la localidad y que el vendedor nos comentaba que, que él mismo los cultivaba, los cosechaba y los vendía cada año. De los frutos utilizados, nosotros utilizamos 2.9 gramos. Ahí nosotros pudimos observar algunas cosas, como fueron semillas viables y semillas vanas. No hizo falta la utilización de algún instrumento para darnos cuenta de esto, ya que el embrión estaba negro, entonces no era muy fácil identificarlo. Entre la preparación del explante, pues fue la extracción de la semilla, la realizamos manualmente, con pinzas y bisturí, tratando de no dañar la semilla, para así después hacer una prueba de flotación. Esa prueba de flotación, pues es sencilla, se toma un vaso con agua, se sumergen las semillas y las semillas que están flotando se determinan como no viables y las semillas que se sumergen se determinan como viables. De ahí nosotros pusimos dentro de un sobre nuestras semillas para pasar al lavado. Ese primer lavado lo realizamos con detergente en polvo, agua corriente y agitación constante por 5 minutos. Después de esto se hicieron los enjuagues necesarios hasta eliminar el jabón y después de eso se hizo un enjuague con agua estéril. De hecho, se hicieron 5 enjuagues con agua estéril para después hacer una formulación con Captanal 4% con unas gotas de Twin 20. Esto se hizo con agua estéril durante 15 minutos y se hicieron de nuevo 5 enjuagues con agua estéril para después pasar a un enjuague con hipoclorito de sodio. En específico, nosotros utilizamos Cloralex. En su forma de ellos lo tienen a 1.8 de proporción volumen-volumen. Y nosotros lo utilizamos al 20%. También utilizamos las gotas de Twin 20. Esto lo menciono, lo usamos con la intención de que rompa la tensión superficial del agua y puedan hacer mejor su trabajo, que es el de desinfectar, el que nosotros esperamos. Esta agitación se hizo por 15 minutos y de nuevo se enjuagó 5 veces con agua estéril. De ahí nosotros pasamos nuestro sobre a la campana de flujo laminar,
donde lo estaba esperando el tratamiento de ácido giberélico que se hizo con un producto de nombre HIT, el cual tiene el 3% de concentración de ácido giberélico. Y de ahí nosotros utilizamos de nuevo el Twin 20 para que pudiera traspasar. Y esto se hizo en agitación continua por 30 minutos. Cabe resaltar que el ácido giberélico fue esterilizado previamente para poder pasar a la campana de flujo laminar. Para el establecimiento del cultivo, nosotros solamente utilizamos un medio, que fue el medio Murachigan Skog. Este lo utilizamos al 50% de fuerza. También utilizamos las soluciones stock. La primera tenía macronutrientes, la segunda micronutrientes, la tercera tiene hierro quelatado y la cuarta contiene vitaminas. Por otro lado, pues también agregamos la fuente de carbono, que es la sacarosa. Agregamos también mu inositol para después pasar a hacer el ajuste de pH al 5.7. Este ajuste se realizó con hidróxido de sodio o ácido clorhídrico, según fuera el caso. Después de eso, nosotros eh, agregamos el agar para después servir el medio de cultivo en frascos transparentes con tapadera transparente que, que tuvieran 40 mililitros del medio. Después de esto, nosotros pasamos al protocolo de esterilización, que fue introducirlos dentro de la autoclave. Esta esterilización se hizo a 15 libras de presión en 121 grados centígrados por 15 minutos. Ya que nosotros tenemos nuestro material estéril, nuestra semilla limpia, eh, pasamos a hacer el cultivo de tejidos dentro de la campana de flujo laminar para después que estuvieran sembradas las semillas, pasarlas a una germinadora donde estuvieran a temperatura ambiente con una iluminación de 3500 luxes y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 de oscuridad. Y muy bien, en nuestros resultados, nosotros en nuestra prueba de inmersión obtuvimos que el 86% de un total de 150 semillas fueron totalmente viables y por otro lado el 14% pues se quedó flotando, lo cual nos indicaba que estaban vacías las semillas y pues no nos servían para hacer nuestro experimento. Por otro lado, pues cabe recalcar que se hicieron dos siembras. La primera siembra se hizo y las semillas después de 15 días no germinaban. Entonces, por comentarios de nuestro asesor, se, se sacaron las semillas que ya estaban hidratadas, se les hizo una incisión, una escarificación y se volvió a sembrar. Entonces, desde esa siembra, nosotros hicimos nuestra gráfica del porcentaje de germinación, donde pues favorablemente al tercer día nosotros ya teníamos el 60% de germinación. Ah, fue aumentando hasta llegar al 90% al día 15. Entonces, pues fue muy favorable. Muy bien. Y en la discusión lo que nosotros podemos comentar es de que bajo las antiguas investigaciones, pues hemos visto que sí se ha hecho también la prueba de inmersión. Por ejemplo, Cano en el 2013 seleccionó semillas porque los frutos de 16 colectas diferentes de chiltepín, algunos no tenían semillas viables o variaban mucho. Entonces, pues él hizo una selección para poder hacer sus experimentos y lo malo es de que no reportó el porcentaje de semillas vanas y no vanas. Entonces, por este lado, pues nosotros tenemos un aporte favorable. Por otro lado, pues la técnica de desinfección fue buena. En otras investigaciones que se han realizado, por ejemplo, Borbona en el 2021
pues menciona que él solamente con hipoclorito de sodio eh, consiguió que su cultivo fuera igual al 90%, solo que él usó ácido giberélico en su medio de cultivo y sus semillas germinaron hasta 30 días, algo que también, pues en nuestra discusión el tiempo de germinación es algo, pues importante, porque a pesar de que él en 30 días consiguió el 90%, a él sí se le contaminaron y duró 30 días y nosotros en 15 días conseguimos que las semillas germinaran. Esto fue con la escarificación, claro, con la resiembra, pero creemos que si se le da un tratamiento de, de inhibición a la semilla con ácido giberélico, nos puede ayudar a ablandar la testa y a empezar a favorecer los procesos de germinación. Porque, por ejemplo, Torres en el 2019 evaluó tratamientos de tiempo y de inmersión en diferentes concentraciones de ácido giberélico y determinó que la germinación fue afectada por esos dos factores. Eh, Sin embargo, pues nosotros no aplicamos ácido giberélico en nuestro medio de cultivo y también obtuvimos el 90%, entonces pues es un gasto menos, lo cual nos favorece a nosotros y hace que nuestro protocolo pues sea más ventajoso, más agradable para el cultivo de tejidos vegetales. Por otro lado, pues igual, Cano en el 2013 mostró que la tasa de germinación es baja cuando pues no hay tratamiento previo. Entonces, pues lo que nosotros observamos es de que también dentro de la incubadora, cuando las semillas aún no recibían la escarificación, porque nosotros todavía no desarrollamos nuestras habilidades de cultivo de tejidos vegetales, pues no sembramos muy bien la semilla, lo cual a su vez fue una ventaja porque esa semilla se quedó pegada en las paredes del frasco y en estas paredes pues estaban pues todos los líquidos que se condensaron. Esto nos imaginamos que hizo que la latencia de la cubierta se viera debilitada y la radícula rompiera. Y pues sencillamente fue la única planta que brotó en estas condiciones dentro de la incubadora. Fuera de la incubadora, las condiciones fueron las mismas, solo que esta vez la semilla ya estaba escarificada. Como vemos en la foto del lado izquierdo, pues prácticamente todas las semillas germinaron y germinaron al mismo tiempo. Entonces, pues esto también nos favorece a nosotros porque nos facilita que una estandarización de un protocolo como este para, para que la micropropagación in vitro pues se pueda dar. En conclusión, con lo que hemos discutido, creemos y damos muy buen visto a nuestro protocolo porque ha tenido mejores resultados en tiempo, en porcentajes de germinación, en condiciones de asepsia, en utilización de técnicas que anteriores investigadores. Entonces, pues proponemos como un protocolo válido para obtener el mayor porcentaje de plántulas en el menor tiempo posible con bajos costos. Con la generación de hipocotilos y cotiledones en condiciones de asepsia, se puede comenzar con la investigación de micropropagación de chiltepín in vitro con el uso de estos explantes y facilitando la reproducción del mismo, disminuyendo el costo de producción y haciéndolo disponible o una opción para pues, el campo del Bajío. Las recomendaciones que nosotros damos pues son realizar acondicionamientos a la semilla antes de la semilla, pero que ablanden la testa y que faciliten la emergencia de la radícula, porque pues como lo vimos en el ejemplo de la única planta que creció, estaba bien embebida
pudo romper la testa. Y después nosotros que hicimos la escarificación, pues fue súper rápido que germinó. A esto mismo, pues es lo que les decimos, hidratar la semilla antes de escarificar, porque pues nosotros que no tenemos mucha práctica en esto, el tamaño de la semilla que era pequeña se nos complicaba el hacer la escarificación al inicio, pero ya que estaba blanda, pues ya fue más fácil. Para esto, pues también una de las recomendaciones que damos es diseñar un medio de cultivo que homogenice el tiempo de germinación. Aunque bien nosotros en alguna de nuestras repeticiones conseguimos resultados relativamente homogéneos, no fue así totalmente. Entonces, pues es otra área de oportunidad y también diseñar un protocolo que facilite la escarificación de la testa. Como les comento, para nosotros fue muy complicado el tamaño de la semilla y hacer la escarificación. Pues por este lado, nosotros damos por hecho la, la presentación de esta investigación y nos quedamos abiertos a cualquier pregunta que puedan dejar en los comentarios. Gracias.